Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy jueves 12 de agosto, en donde estaremos conociendo el Aaron Grass de evaluación de riesgo para las prácticas sociales de Global Gap. Hoy queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que se han conectado puntualmente. Mi nombre es Soraya Rayo, soy la coordinadora de comunicación de acá de APEN, quien el día de hoy estaré moderando este webinar. Deseamos que todos ustedes se encuentren muy bien, más en este tiempo tan complejo de pandemia que vivimos a nivel mundial. Todavía pues tenemos participantes que aún no se han conectado. Para ya ir preparándonos para dar inicio con el tema de hoy, quiero comentarles que recientemente fue aprobada una nueva versión de Aaron Grass. Es una evaluación de riesgos de las prácticas sociales de Global Gap. Y el mercado europeo para frutas, vegetales y acuicultura ya está exigiendo su cumplimiento. Esta nueva versión se diseñó para evaluar los aspectos relacionados a la salud, seguridad y bienestar del trabajador. Actualmente, las buenas prácticas agrícolas no se centran únicamente en los productos, sino también en las personas. GRASS ayuda a los productores a establecer un buen sistema de gestión social en su finca y ofrece a los compradores una garantía adicional. Asimismo, ayuda a proteger uno de los recursos más importantes de la explotación, que es su gente. Este webinar será de aproximadamente 1 hora. Los primeros 45 minutos serán destinados a la conferencia y luego tendremos el periodo de preguntas y respuestas. Por lo que los insto que durante la conferencia pueden ir preparando sus consultas, las cuales pueden ir dejando en el chat. Todos pueden participar en este espacio, ya que es un espacio abierto para cada uno de ustedes. Este webinar está siendo ejecutado por la unidad de precertificación de APEN con el apoyo de Global Gap, del cual APEN es miembro. Queremos dar la más cordial bienvenida a Juan Gabriel Kai Acon, manager de Centroamérica para Global Gap, ingeniero agrónomo, especialista en fundación empresarial y marketing. Y a Francisco Icaza, nuestro especialista en certificaciones de APEN. Los dejo con Francisco. Muy buenos días a todos. Como explicó doña Soraya, pues este es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo entre APEN y Global Gap. APEN es miembro, pues socio de Global Gap, y dentro de los servicios pues que brinda APEN para lo que es el apoyo al apoyo a la exportación, brindamos servicios de acompañamiento a certificaciones, y una de estas certificaciones pues es Global Gap. Como saben, pues Global Gap es una norma voluntaria para certificar productores para exportación. Es una norma internacional para productos agrícolas, y dentro de estas normas cae que cada vez pues se están haciendo como más estrictas para la entrada al mercado europeo. Aparte de tener una certificación Global Gap, también el mercado europeo está solicitando un add-on, que es el que estamos viendo en este momento, que es el de GRASS, que es el de prácticas sociales, que es un acompañamiento, un complemento que se hace de tener primero la certificación de lo que es Global Gap y luego tener este complemento para poder suplir las necesidades de los compradores en temas más específicos como son las prácticas sociales. Pues en este caso, como APEN, ya hemos tenido un recorrido un poco amplio con Global Gap, lo que nos han venido siguiendo pues ya desde hace un par de años. Hemos tenido pues algunos eventos dirigidos o trabajados directamente con Global Gap, como un curso que hicimos el año pasado, un curso de lo que es la certificación de Global Gap dirigido a frutas y vegetales, el cual estaremos también este año replicando para el mes más o menos de septiembre. Creo que todavía no tenemos una fecha exacta, pero estamos planificando hacerlo a finales de septiembre o comienzos de octubre. Es un taller de más o menos 3 días que implica conocer lo que es la norma, ver todo lo que implica para certificarse, y
y va dirigido siempre a lo que es frutas y vegetales. Asimismo, pues también estamos viendo, como explicó doña Soraya, con este tema nuevo de lo que es add-on de GRAS, hay una nueva versión y también estamos ya haciendo ya las coordinaciones con Global Gap para poder presentar un taller de esta nueva versión de GRAS, que también creo que estaría llevándose a cabo tal vez para el mes de octubre. Nosotros pues igual en las redes sociales de APEN estaríamos informando todos estos eventos. La idea es apoyar al sector, pues como APEN, apoyar al sector exportador y con las nuevas tendencias que tienen los mercados, Europa principalmente, pero también eso no deja por fuera otros mercados como Estados Unidos, que también ya están solicitando cada vez de forma más estricta, se podría decir, este tipo de certificaciones para poder entrar y ser más competitivo en el mercado internacional. Entonces, por eso, pues, APEN, en coordinación con Global Gap, tratamos de llevar a todos los productores y exportadores de Nicaragua estos conocimientos, que sepan qué es lo que tienen que entrar, tienen que cumplir para poder entrar a estos mercados y que cualquier cosa, inclusive pues también como parte de los servicios que brinda APEN, también nosotros apoyamos no solo en las capacitaciones, sino que incluso también en implementar la norma. Como APEN nosotros apoyamos en implementar las normas con los productores, con las empresas que están interesadas para dejarlos, prepararlos. Nosotros no somos certificadoras, pero sí preparamos a las empresas o a las fincas, a los productores, para que cuando venga el organismo certificador, pues estén listos y puedan cumplir con la norma de una vez. Entonces, pues para no atrasar un poco más, pues lo voy a dejar con Juan Gabriel. Él es el especialista en esta parte del add-on de GRAS. Como se les explicó al inicio, cualquier duda, pregunta, pues la pueden hacer por el chat y vamos a estarla pues respondiendo al final. Entonces, bienvenido Juan Gabriel, es todo tuyo. Gracias, Francisco. Gracias, Soraya, por la introducción también. Buen día a todos. Es un gusto estar por acá con ustedes. Pues, lamentablemente todavía no podemos tener estos eventos en una forma presencial. Sin embargo, pues nos hemos ido ahí sí que acoplando a la realidad y de antemano, pues también espero que todos estén bien y gozando de buena salud en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que la introducción, pues como bien la mencionaba ahora Francisco, esto pues es un esfuerzo por parte o que forma parte de toda esta, vamos a ver, cadena de colaboraciones que hemos venido trabajando junto con APEN como miembro asociado y pues también hemos estado identificando ahí varios puntos en los cuales pues nosotros podamos brindar un poco de apoyo también en cuanto a la realidad del agro en Nicaragua, sobre todo pues en temas de exportación, ¿sí? Voy a pasar ahora a compartir mi pantalla para que entremos de lleno en el tema, lo que nos trae el día de hoy. Vamos a comenzar, pues primeramente por ir haciendo mención a algunos datos, pues un tanto generales como para poder ir hilando de una manera un poquito más fina, llamémoslo así, y de ahí pues podamos meternos de lleno en lo que es el add-on de GRASP, ¿sí? Ok. Muy bien, el evento del día de hoy, el tema del día de hoy es conociendo el add-on de GRASP o el add-on que es la evaluación de riesgos Global Gap en las prácticas sociales. Nuevamente, mi nombre es Juan José Gabriel, yo soy el Key Account Manager para Global Gap. Represento a Global Gap en la región de Centroamérica y Caribe. Y bueno, pues vamos a dar inicio a todo esto. Yo creo que las reglas de la comunicación ya se mencionaron anteriormente. Todos vamos a mantener los micrófonos apagados. Vamos a disponer de un tiempo de preguntas y consultas. Vamos a utilizar también el chat box para poder ir dejando todas estas preguntas. Y bueno, yo creo que si nos da un poquito de chance, vamos a poder abrir micrófonos para ir conociendo cualquier duda o cualquier inquietud que esté derivada de los temas que vayamos a ver hoy, ¿sí? Para ir como mencionando un poquito de antecedentes de Global Gap, yo creo que muchos acá ya conocerán toda esta parte. Sin embargo, creo que no está de más que lo recordemos, ¿sí? GAP son las siglas de Good Agricultural Practices, que es el significado en español para buenas prácticas agrícolas. Y nosotros, Global Gap, pues somos la norma mundial que asegura la adopción
de estas prácticas agrícolas, ¿ya? Somos una organización global con un único objetivo fundamental, y ese es el de establecer mecanismos que aseguren una agricultura segura y a nivel mundial. Para esto nosotros pues definimos normas que son adoptadas de manera voluntaria por los productores para que puedan adoptar o ser aptos para una certificación de los productos agrícolas, ¿no? Hay que mencionar también que uno de los propósitos que mueve a esta certificación es prácticamente ese derecho universal que ya todos conocemos, y es que todas las generaciones tienen el derecho a alimentos inocuos, ¿sí? Para esto nosotros buscamos conectar a los productores con mercados en los que ellos puedan ofrecer estos productos inocuos y sobre todo pues también producidos de una manera sostenible. Recordemos que todo este tema va dentro de un marco de producción responsable y sostenible, que si bien abarca en buena parte todo el tema de inocuidad y buenas prácticas agrícolas, también considera otros segmentos que veremos más adelante que puedan asegurar que el productor efectivamente está adoptando todas estas medidas y pueda también tener la visibilidad de cara al mercado con el que esté trabajando, ¿verdad? Ya lo mencionaba también anteriormente, nosotros para asegurar todo esto desarrollamos e implementamos todos estos sistemas de aseguramiento que son adoptados de manera voluntaria para los productores. Mencionemos también un poquito más de antecedente acerca del por qué adoptar un esquema de certificación que me asegura a mí como productor acercarme a una producción responsable y sostenible. Vemos que hoy día la situación pues es un tanto crítica, llamémoslo así, sin sonar tan dramático, ¿verdad? Pero realmente no existe otra palabra para esto, y vemos en eso que en la actualidad pues vemos un incremento en la población que estimado para el año 2050 se perfila 9.6 mil millones de habitantes, ¿verdad? Esto definitivamente pues tiene un impacto directo sobre la producción de alimento que valga la redundancia, tiene que ser producida por parte de los agricultores, ¿ya? Para ello, pues se estima también que debería de incrementarse esos volúmenes de producción hasta en un 70%. Definitivamente ese impacto pues va a estar relacionado directamente en cuanto a los usos de los recursos naturales que son necesarios para producir estos alimentos, ¿ya? En sí, la explotación de los recursos naturales, se prevé que a este ritmo en el año 2030 más del 50% de la población de alguna manera va a estar sufriendo en algún nivel un tipo de escasez de agua, ¿verdad? Y definitivamente pues sobre toda esta realidad, sobre todos esos efectos que se prevén para los próximos años, es donde nosotros pues hacemos el énfasis o hacemos ver la necesidad realmente de adoptar un esquema que acerque a los productores a esta producción responsable y sostenible, asegurando que los recursos que está utilizando para su producción pues sean manejados de la mejor manera posible para poder asegurar el uso de los mismos. Para esto nosotros pues vamos incluyendo dentro de toda nuestra organización a muchos actores clave, es decir, si bien estamos directamente como Global Gap a través de nuestro comité técnico, a través de nuestros especialistas técnicos y pues toda el personal que tenemos dentro de Global Gap, también estamos en constante movimiento para poder dar cabida a esos actores que son claves en todo este tema. Dentro de esos actores claves, pues nosotros tenemos una red de miembros mundial que van pues realmente acoplándose dentro de todo este esquema de buenas prácticas agrícolas y van respondiendo desde diferentes puntos o procesos de la cadena productiva. Tenemos miembros que son retailers, pues tenemos miembros que son organismos de certificación, miembros asociados como lo es APEN, y por medio de ellos pues nosotros vamos también de alguna manera teniendo un acercamiento más directo con la realidad de los productores, un acercamiento más directo con la necesidad que tienen también los retailers y todas estas cadenas de supermercados, y también con los organismos de certificación que son los que prácticamente están en campo validando que efectivamente toda esta adopción y esta implementación del esquema de Global Gap está siendo realizada de una manera pues responsable y transparente, ¿no?
Para hablar un poquito de números, al día de hoy tenemos un aproximado de 220,000 productores certificados alrededor del mundo. Aquí vemos en esta gráfica, lo que quiero ver con esta gráfica es ver cómo ha sido la tendencia en los últimos años, ¿verdad? Entonces, esto pues ha ido incrementando, incluso el periodo donde estalló la pandemia, llamémoslo así, fue un periodo pues bastante incierto para todos los sectores, es decir, prácticamente para todo el mundo, y sin embargo vimos cómo en un momento la necesidad de contar con productos certificados más bien se fue incrementando, ¿sí? Tanto que al día de hoy, pues estos números realmente han ido subiendo de la misma manera como vemos en la gráfica, y no ha perdido realmente ningún tipo de crecimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, de esa cuenta vemos cómo va creciendo esa demanda de mercado por un producto inocuo, por un producto producido responsable, y nosotros pues ponemos a disposición ese esquema que garantice o que asegure toda esa adopción de buenas prácticas agrícolas a nivel de producción primaria o finca, y tenemos también un alcance, como ustedes sabrán, no solo a frutas y vegetales, sino pues también tenemos el ámbito de acuicultura y el ámbito de producción animal, que es otro ámbito que pues, realmente ha venido cogiendo bastante fuerza en los últimos años. Para hablar un poquito acerca de números específicos de Nicaragua, me gustaría compartir a continuación estos números que vemos acá. Al día de hoy tenemos nosotros en productores, en certificados de productores, 118 certificados, ¿verdad? Que estos están distribuidos en diferentes unidades productivas o dentro de diferentes grupos de productores, y tenemos una cobertura total de 34,663 hectáreas, ¿verdad? Esto pues es interesante saber también cómo ha ido creciendo. Me gustaría también que viéramos cómo se ha ido expandiendo también los ámbitos de la certificación en la región. Al día de hoy pues tenemos también certificados en una granja camaronera y en manufactura para alimento balanceado de pez, ¿no? Entonces, realmente pues la adopción ha estado siendo constante en la región, y vemos que también pues hay mucha oportunidad y hay mucha necesidad también de poder ir incrementando toda esta capacidad de certificación. Algunos de los últimos cultivos ingresados en los últimos meses, pues importante resaltar aquí el cultivo del banano, de la pitaya, del jengibre. Tenemos también certificados en mango, cúrcuma, cítricos, y como les mencionaba anteriormente, tenemos ya certificados en la región explotaciones de producción de camarón, ¿verdad? Entonces eso pues también es bastante interesante. Tenemos ya también algunos productores certificados con GRASP. Ahora mismo pues la demanda está incrementando, ya que como bien lo mencionaba yo anteriormente, todas estas demandas por parte del consumidor han hecho que los mercados vayan de alguna manera pues fortaleciendo o exigiendo más esta parte de la responsabilidad social. Para que tomemos como referencia también, antes de adentrarnos dentro de los módulos add-on, veamos cómo está compuesta o cómo es la cobertura modular para la certificación IFA de Global Gap. Como ustedes conocerán, pues tenemos un segmento que es aplicable al aseguramiento integrado de fincas, que se va de alguna manera pues dirigiendo según la naturaleza de la explotación o del producto. Tenemos un módulo base que es aplicable a todo tipo de explotación agropecuaria. En este módulo base, pues prácticamente lo que se verifica o lo que se valida es que las explotaciones pues cuenten con todas las capacidades, todas las estructuras que deben de tener para poder asegurar que están en cumplimiento con los distintos esquemas o subámbitos a los que se van a someter para certificación. De esa cuenta después se pasa a un ámbito que es de módulo base para cultivos. Tenemos el módulo de norma de acuicultura y el módulo base para animales, los que a su vez se van también descomponiendo en puntos bastante específicos según la naturaleza del producto. En este caso vemos que el módulo CB, que es el módulo base para cultivos, va a definirse o va a dirigirse directamente
en distintos subámbitos, que son de frutas y hortalizas, flores ornamentales, cultivos a granel. Tenemos también un ámbito específico para té, para material de reproducción de vegetales, de reproducción vegetal y de lúpulo. En el segmento de acuicultura tenemos un alcance de peces, crustáceos y moluscos. Y para el módulo base de animales tenemos un alcance para porcinos, aves de corral, pavos, ganado vacuno y ovino, que a su vez se subdivide en ganado lechero y terneros, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que dimensionemos acá es cómo esta estructura modular, como está construida IFA, realmente pues va dirigiendo todos los esfuerzos que el productor hace de una manera bastante dirigida para que sean lo suficientemente específicos y puedan efectivamente validar que todas las normas que están adoptando y toda la implementación del esquema está siendo dirigido sobre el producto que el agricultor realmente necesita certificar. Quedémonos ahora en el módulo de frutas y vegetales. Creo que este es el mejor ejemplo y realmente es el de mayor demanda ahora mismo en la región. Veamos cómo es toda esta composición o todo este enfoque holístico que guarda la norma, ¿verdad? Está compuesto de distintos puntos de control y estos puntos de control a su vez están compuestos por diferentes segmentos. En su mayoría, los puntos de control van a ser aplicables en temas de inocuidad alimentaria. De igual manera, pues tenemos un segmento que va dirigido al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Tenemos puntos de control que van específicamente dirigidos a temas de trazabilidad. Y por último, tenemos puntos de control que van dirigidos al bienestar y seguridad del trabajador. Es decir, dentro de los componentes o los puntos de control que conforman la norma IFA de Global Gap, de por sí ya se contempla tener un segmento que está dirigidamente al bienestar laboral, ¿verdad? Ya tenemos 28 puntos de control con criterio de cumplimiento que verifican que efectivamente dentro de las explotaciones existe ese elemento de bienestar laboral que es necesario también dentro de todo el tema de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Ahora bien, hablemos un poquito del consumidor. No entremos en mucho detalle, pero creo que esto también es bastante importante para que posteriormente logremos como dimensionar o efectivamente validar el porqué de un add-on de GRASP, ¿no? Ahora mismo, si hablamos del consumidor, vemos a un consumidor en constante evolución, vemos a un consumidor que está mejor informado o al menos tiene una información mucho más inmediata. Vemos a un consumidor que va también adoptando distintas necesidades y derivado de eso, pues va adoptando también nuevas exigencias durante el tiempo, ¿no? Si lo vemos en una línea de tiempo como tal, podríamos remontarnos algunos años atrás, en los 70s, por ejemplo, donde realmente veíamos a un consumidor donde tenía como exigencia primordial la disponibilidad y la oferta del producto, ¿verdad? Luego, pues vimos también con el pasar de los años cómo fue adoptando, fue fortaleciendo ciertas exigencias o ciertas medidas que fueron desde precio, fueron desde calidad. Luego, pues ya vimos un tema muy importante en cuanto a la necesidad de alimento inocuo, pues ya era un consumidor que está muy preocupado por la inocuidad. Hasta los últimos años que vimos también que había los consumidores veían una necesidad muy puntual de conocer las procedencias de los productos, ¿verdad? Temas específicamente de trazabilidad. Hasta el día de hoy que vemos cómo se han ido adoptando nuevas exigencias o nuevos estándares por parte del consumidor que van en temas de bienestar laboral, van con temas de cuidado con el ambiente, van a temas de sustentabilidad e incluso pues vemos también que van estas exigencias por parte de los mercados que van a buscar esa tendencia en cuanto a la adopción de la tecnología, ¿verdad? Entonces eso a nosotros pues también nos hace ir evolucionando constantemente e ir realmente adoptando todas las medidas que aseguren que la adopción de nuestro esquema de certificación realmente va a satisfacer todas esas exigencias que el mercado tiene hoy día. Cuando hablaba de un productor más informado o mejor informado,
me refería específicamente, o me refiero específicamente a todo el acceso a la información que el productor puede tener. Realmente, pues hoy día vemos que si existe un brote de, no sé, de E. coli o salmonela, qué sé yo, cualquier tipo de problema en cuanto a un riesgo en la inocuidad que puede poner en peligro la seguridad de un consumidor, esto es una información que realmente pues se conoce en minutos, ¿verdad? O sea, algo puede estar pasando ahorita mismo en un supermercado en Europa, por ejemplo, que ahorita mismo nosotros pues también tenemos esa información por medio de redes sociales, pues, por medio de internet, por medio de las noticias, qué sé yo, es información que está llegando mucho más rápido, ¿no? Entonces eso nos hace a nosotros como productores poder tener también la necesidad o ver más amplia la necesidad de poder adoptar un esquema de certificación que definitivamente me haga cumplir o reaccionar ante cualquier tipo de amenaza que pueda constituir esto, ¿no? Acá quiero mencionar también nuevamente cómo este efecto de toda esta cadena de eventos pandémicos que hemos venido viviendo al día de hoy realmente ha hecho que el consumidor se preocupe aún más por el tema de inocuidad en los alimentos y por el tema de bienestar laboral. Entonces, derivado de eso, pues también el productor se ve en la necesidad de ir adoptando todas estas medidas. Esto, lo que vemos acá son meramente temas enfocados a inocuidad. Sin embargo, pues también existen las demandas de producción responsable y de la misma manera que veíamos antes cómo el consumidor o el mercado está expuesto a conocer toda esta información, a ser sensible en cuanto a todo esto, también la parte social no deja de ser algo que también tiene cabida dentro de todo ello, ¿no? Podemos ver explotaciones donde de repente han habido problemas por, no sé, incluso por temas de esclavitud, llamémoslo así, por violación de derechos humanos, pues porque no se respetan las edades mínimas para el trabajo, donde hay casos de trabajo forzado, donde pues los productores a veces están trabajando en condiciones que realmente no son las más adecuadas para trabajar. Un ejemplo, pues el tema de productos de protección a la hora de aplicar agroquímicos, pues esto también es una amenaza constante a la cual como productores pues podemos estar expuestos si no tomamos algún tipo de acción preventiva ante ello, ¿verdad? Derivado de esto, dentro de Global Gap, nosotros realizamos una serie de add-ons que van prácticamente específicos a las distintas necesidades que el productor pueda tener. A continuación vemos 9 de los add-ons que nosotros hacemos disponibles ahora para nuestros productores y dentro de esos add-ons pues me gustaría mencionar los de mayor importancia para la región. Tenemos el add-on de GRASP, que es el de responsabilidad social, el de cuidado de temas laborales que veremos más adelante. Este pues prácticamente es aplicable para todo tipo de explotación. Tenemos el add-on específico de R4T o TR4, que es un add-on de bioseguridad, que es aplicable a todos los productores de banano y todas las medidas de bioseguridad que ellos están tomando para mitigar todo este patógeno que realmente pues también es una amenaza para todo el sector bananero. Y hoy día muchos compradores, muchos mercados están demandando que se evidencie esas medidas que el productor está implementando para poder asegurar todas las capacidades que pueda estar tomando para mitigar este patógeno. Luego tenemos también el add-on de FESMA PSR. Este add-on, pues muchos de ustedes también estarán familiarizados con todo el tema de norma y regulación de la FESMA. Es un add-on que va específicamente a cubrir o adoptar más bien puntos de control que están relacionados a todo el tema de la norma de regulación del Food Safety Modernization Act, que es específico del mercado de Estados Unidos y que todos los productores, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, deben de adoptar, deben de implementar y deben de hacer visible a los compradores para estar en cumplimiento con la norma. Luego, pues tenemos otro add-on que está viniendo a coger bastante fuerza ahora en la región de Centroamérica. Ya tenemos al día de hoy
algunos productores que ya tienen adoptado este add-on y tenemos algunos requerimientos de adopción también, que es el add-on de Spring. Este add-on de Spring es el de uso responsable de agua de riego y es mediante el cual el productor tiene la disponibilidad de demostrar que el uso de agua de riego que está utilizando, valga la redundancia, es un uso responsable y pues hay distintos mercados que ahora mismo ya lo están exigiendo, ¿verdad? Luego pues tendremos otros que son los que dan a continuación. Tenemos un add-on de Tesco, que pues de repente también tenemos algunos productores que, que están trabajando con ese mercado y ya lo están adoptando. Tenemos la iniciativa de producción de carne de cerdo responsable, el de bienestar animal, operaciones responsables, y el de sin ingeniería genética, ¿verdad? Estos son add-ons que pues, realmente han tenido mayor acogida tanto en Asia como en Europa, que ya es ahí precisamente donde se buscó o donde se exigía esa necesidad por parte de los productores. Ok, dicha esa fase introductoria, vamos a meternos de lleno en lo que es el add-on de la evaluación de riesgos Global Gap en las prácticas sociales, o GRASP, ¿verdad? A continuación, pues vamos a ir detallando un poquito acerca de cada uno de los contenidos, los antecedentes de este add-on y ver algunos detalles también que pues, nos podrán dar una panorámica pues, más amplia acerca de todo el add-on como tal y el proceso que conlleva al productor aplicar este add-on, ¿sí? En la fase introductoria comencemos a ver cómo se relaciona este add-on con Global Gap. Este prácticamente pues es un add-on de una evaluación de riesgos como tal y es una respuesta a la necesidad de la responsabilidad social que nuevamente pues, viene de mercado, de consumidor mercado, ¿verdad? Esto, el add-on de GRASP es un módulo voluntario, al igual que la norma Global Gap IFA. Este está provisto por Global Gap, que cubre los criterios sociales básicos a nivel de sitio de producción primaria o fin. Y estos pues, son evaluados principalmente a través del proceso de la verificación de documentos. Es decir, nuevamente, el proceso de verificación o la manera en que esto se va a verificar es mediante los documentos que tiene que cumplir el productor dentro de la explotación para que sea sometido a la evaluación y derivado de esa evaluación, pues indicar en qué nivel se encuentra según los riesgos que puedan o no puedan existir, ¿sí? El módulo GRASP no forma parte de IFA, excepto en el caso de la certificación de acuicultura. En el caso de la certificación de acuicultura, el módulo de GRASP es obligatorio, ¿sí? Fuera de acuicultura, pues el add-on es voluntario. Realmente solo se ha definido obligatorio para acuicultura y esto pues va relacionado nuevamente a exigencias de mercado que en su momento pidieron que fuera adoptada de una manera obligatoria para ese segmento, ¿no? Otro detalle interesante acá es que este add-on puede ser combinado con auditorías Global Gap, ¿verdad? Entonces, eso lo hace bastante dinámico. Ya más adelante vamos a ver cómo es que se relaciona esto, pero prácticamente es un add-on que busca de alguna manera pues ser de una fácil aplicación y eso pues se hace palpable a la hora que puede ser evaluado durante la auditoría de certificación o más bien de recertificación, ¿sí? El hecho que sea evaluable dentro del proceso de recertificación la vuelve pues comparativamente económica, ya que no precisa de tener un proceso aparte o otro proceso pues en el cual se tenga que ir a verificar específicamente solo este tema, sino que más bien se puede combinar con esta auditoría o de recertificación. La evaluación GRASP no reemplaza a una auditoría social en profundidad, ya que se basa principalmente en la verificación de documentos y unas entrevistas, ¿verdad? Unas pocas entrevistas que más adelante vamos a ver cuáles son. Cuando se menciona que no reemplaza una auditoría social, eso va amarrado específicamente a todas aquellas auditorías sociales por región que ya se están realizando, pues puede ser esto según ley o
o puede ser también de una auditoría social que sea de carácter voluntario también, GRASP no viene a sustituirla, ¿verdad? Luego, para hablar un poquito acerca de antecedentes también acerca de este add-on, quiero mencionar que fue o empezó a ser desarrollado en una primera etapa como un proyecto, y eso fue más o menos entre el año 2005 y 2007. La segunda etapa del proyecto ya se fue perfilando para el año 2008-2010, y justamente en el 2010 fue que ya se hizo el lanzamiento de toda la documentación, ¿verdad? Todo este trabajo se hizo siempre de la mano de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y pues se tomaron varios criterios que esta organización pues ya tenía o ya tiene establecidos dentro de sus leyes, ¿no? Ahora bien, para esto, recordemos nuevamente que si bien IFA ya posee un segmento con puntos de control que van específicos al bienestar y seguridad del trabajador, a todo el tema de bienestar laboral, GRASP lo que viene a hacer es a reforzar, llamémoslo así, todo este segmento con 13 puntos de control adicionales, ¿verdad? Realmente el número de puntos de control es bastante bajo, no es dramático el incremento en cuanto a números de control o puntos de control, pero van específicos a todos esos puntos de control o todos esos segmentos que la OIT en su momento pues consideró que eran clave o definitivamente eran obligatorios que los productores agropecuarios debieran de cumplir para estar en lineamiento con todo lo que exige esta organización, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, estos 13 puntos de control se han venido a sumar a ese segmento de bienestar laboral. En cuanto a fortalezas y beneficios para los productores, ¿qué representa el add-on de GRASP? Prácticamente, como veíamos, son 13 puntos de control, son bastante suaves, llamémoslo así, y eso hace que sea un instrumento fácil de implementar, ¿verdad? Recordemos que también GRASP se puede verificar o se puede aplicar al momento que sea una auditoría de recertificación. Entonces, eso pues nuevamente lo hace que sea bastante práctico, ¿no? Entonces, esto viene a facilitar un sistema de gestión social, aporta también guías de interpretación nacionales. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto para que todos pues entendamos cómo este módulo de GRASP viene a ser digerible, llamémoslo así, para cada una de las regiones mediante estas guías de interpretación nacional, ¿verdad? Nuevamente, un auditor puede realizar ambas evaluaciones y por ende esto lo hace pues menos costoso, ya que no cae en que el productor deba de optar por separado a este procedimiento o a esta implementación. Aquí nuevamente quiero recalcar cómo hay un fundamento en la Organización Mundial del Trabajo que fue bajo el cual todo este add-on pues fue realmente elaborado, pues se tomaron en consideración todos aquellos puntos o todas aquellas leyes o convenios de esta Organización Internacional del Trabajo para que fueran convertidos prácticamente en puntos de control y fueran asimilables para el productor y pues realmente que tuvieran sentido tanto con un productor agropecuario como con el mercado en el que está siendo destinado todo este producto, ¿no? ¿Qué hace la OIT? Tú sabes que esta organización está conformada por buena parte de trabajadores, por otro segmento de gobierno y por otro segmento de empleadores, y prácticamente el rol es el de promover la justicia a nivel social, ¿verdad? Y eso pues lo hacen como a través de la mejora de las condiciones laborales o las condiciones de trabajo mediante distintas actividades normativas y cooperaciones técnicas, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente toda ese resumen de la función o de la estructura que viene haciendo la OIT para poder ir garantizando todas esas mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo. Los convenios bajo los cuales pues GRASP fue dirigido en esta ocasión para elaborar este add-on son los que vemos a continuación. Básicamente se han tomado todos aquellos que, como les mencionaba anteriormente, eran asimilables para el productor o hacían sentido para que un productor agropecuario pudiera adoptarlos.
y definitivamente que tuvieran sentido también con el mercado destino que pues realmente está exigiendo todo este tema, ¿no? De esa cuenta, toda esta construcción de puntos de control se analizó y se definieron sobre los convenios que miramos a continuación, que prácticamente es el de libertad sindical, el de negociación colectiva, el convenio 29 y 105 sobre trabajo forzoso, que prácticamente es vamos a ver, es el más robusto dentro de la OIT y fue el que pues realmente se tuvo que hilar de la manera más fina para que pudiera estar disponible dentro de una producción primaria. Luego también el tema de edad mínima y trabajo infantil fue otra parte de los convenios bajo los cuales se trabajó de una manera bastante extensa para que toda esa parte también fuera asimilable para un productor agropecuario y que también fuera visible para el mercado y que tuviera también sentido para el mercado que está pidiendo esto, ¿no? Luego también los convenios de salarios mínimos y los convenios de discriminación fueron otros de los segmentos bajo los cuales el add-on pues comenzó a tomar forma o a cobrar forma en cuanto a los puntos de control para ser ingresados dentro del add-on, ¿no? Razones para solicitar GRASP. Ya vimos que el add-on existe, ya vemos cómo está conformado, por qué y todo el antecedente de todo ello. Ahora en sí las razones para solicitar, pues definitivamente, si el mercado lo pide, pues seguramente eso es una razón bastante importante. Sin embargo, veamos también cómo GRASP puede venir a resaltar las áreas donde se puede mejorar. Recordemos que todo esto no es una norma como tal. Es decir, GRASP no es una norma como tal, eso es una lista de análisis de riesgo, ¿verdad? Que lo que hace prácticamente es resaltar las áreas donde el productor puede o debe de mejorar, ¿verdad? Otra razón para poder tener el add-on de GRASP o solicitarlo es para poder tener esa transparencia para los compradores, para efectivamente hacer visible o dar visibilidad de que todos los procesos dentro de finca están apegados a lo que el mercado está pidiendo. De esa cuenta, yo puedo hacer visible eso mediante la adopción de GRASP. Y luego, pues que GRASP coopera con los sistemas de cumplimiento social. Vuelvo nuevamente a todo el tema de la OIT, que prácticamente esa relación ahí está, o sea, es una relación que se va guardando y de esa cuenta pues también nosotros nos vamos asegurando que estamos en cumplimiento con todo lo que pueda surgir derivado de algún tipo de cambio o refuerzo que pueda hacer la OIT a todos estos convenios que anteriormente citábamos, ¿sí? Una comparación o diferencias que tiene el módulo de GRASP con otras normativas o programas de cumplimiento, lo vemos a continuación. Nuevamente, GRASP es una herramienta de gestión. Lo mencionaba hace un momento y decía que GRASP prácticamente es un análisis de riesgo como tal, de riesgos sociales. Eso lo hace ser una herramienta de gestión. Otra norma, pues, va a ser una herramienta de cumplimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de una herramienta de cumplimiento, pues prácticamente podríamos considerar que es una herramienta que puede ser un poco más complicada. Seguramente va a ser más complicada ya que debe de sí o sí estar en cumplimiento con cada nivel que pueda estar exigiendo. GRASP pues es fácil de implementar debido a que es una herramienta de gestión. Otras normas pues también necesitan otras formas de implementación, ¿verdad? Entonces pueden necesitar o precisar de un proceso adicional para que pueda el productor estar en cumplimiento de ello. Nuevamente, GRASP evalúa riesgo, otras normas van a evaluar conformidad, ¿verdad? GRASP es una base, las otras normas están conformadas por criterios avanzados. De esa cuenta, y tomando nuevamente que GRASP es una evaluación de riesgos, no existen puntos de control que exijan criterio de cumplimiento mayor o menor, ¿verdad? Prácticamente es una lista de verificación, mientras otras normas sí tienen puntos que son mayores, menores y tienen recomendaciones. Entonces, eso nuevamente pues lo hace un tanto más complicado. Tenemos guías de interpretación nacionales, otras normas carecen de guías nacionales. Aquí recalco nuevamente la importancia de las guías de interpretación nacionales, ya que estas son las que van
asegurar en buena medida que el productor, a la hora de adoptar toda esta verificación o todos estos puntos de control de GRASP, estén adecuados a la realidad de país, ¿ya? No sé, aquí me gusta dar un ejemplo muy puntual siempre, y eso es en cuanto a la edad mínima de trabajo, ¿verdad? Si nosotros al día de hoy agarramos el documento de GRASP, no sé, que fue elaborado en Europa, en Alemania, en España, por ejemplo, vemos que el criterio de cumplimiento para la edad mínima de trabajo podrá ser 18 o 21 años, qué sé yo. Sin embargo, nosotros sabemos que en nuestra región es distinto, ¿no? Nuevamente aquí hago la comparación con un caso que tuvimos con la Guía de Interpretación Nacional en Guatemala para laborar en trabajos de campo es de 14 años. Eso es aprobado por el Ministerio de Trabajo de Guatemala. Entonces acá en la elaboración de la Guía de Interpretación Nacional se tomaron en cuenta todos esos acuerdos que existen dentro de la normativa laboral de Guatemala y se compararon o se justificaron a la par de la guía de GRASP. Entonces, ahora sí, ya a la hora que el productor en Guatemala se somete a este nivel de cumplimiento de GRASP, está en cumplimiento en las edades que pueda tener, ¿verdad? Entonces ya yo a trabajadores registrados de 15, 16 años, pues demuestro que efectivamente trabajan cierta cantidad de horas o no sé qué otros detalles que puedan existir por ahí, me está acercando al cumplimiento, ¿verdad? Mientras que si no existiera esa guía de interpretación nacional, pues definitivamente sería un tanto complicado, ¿verdad? Por último, y esto creo que es muy importante también, el business to business o el B2B que puede tener el productor en cuanto a la implementación de GRASP, y eso es que permite la comunicación de productor-comprador, ¿verdad? Entonces, eso pues prácticamente hace también visible no solo el esfuerzo que está haciendo el productor, sino también el cumplimiento en el que está en cuanto al tema de bienestar laboral y toda esta parte de responsabilidad social. Mientras que otras normas, pues lo que ofrecen son un sistema de control de marca prácticamente y pues eso ahí quedará. Realmente no tiene mayor dinámica en cuanto al mercado en una manera directa, ¿verdad? Ok. Juan Gabriel, ¿Sí? gracias. Estamos ya concluyendo, ¿verdad? Tu parte final de esta conferencia, porque queremos proceder ya al periodo de preguntas y respuestas que todos nuestros participantes nos han escrito por acá. Hacer 3 preguntas y luego otras 3 y luego otras 3 preguntas. La primera dice, ¿cómo puede un productor obtener la certificación y cuál es el costo? 2, ¿se pueden certificar productores en grupo, es decir, las cooperativas? 3, ¿se pueden certificar solo lotes de cultivo o tiene que ser toda una finca? El micrófono es tuyo, Juan Gabriel. Ok, gracias, Soraya. Bueno, me voy a adelantar entonces aquí con un par de diapositivas. No, sin pena. Uno es cómo acceder a la certificación. Entiendo que está hablando de la certificación IFA como tal, la certificación Global Gap, ¿no? Existen 5 pasos para optar a la certificación Global Gap. Estos están descritos dentro de nuestra página de internet. Ahí se puede ver cuáles son estos 5 pasos. Pues prácticamente yo creo que acá APEN, como miembro asociado, pues nos puede apoyar bastante. Yo sé que Francisco tiene todo el know-how de esto. Sin embargo, si van a la página, pues también pueden ver de qué manera pueden ustedes primeramente descargar todos los documentos que están disponibles de una manera pública en la página para que ustedes los conozcan. Tienen que definir bajo qué opción van a certificarse, si es una finca propia o una finca única, o van a certificar a un grupo de productores, que eso sería una opción 2, por ejemplo, ¿verdad? Posterior a eso, pues se recomienda que a lo interno se haga un chequeo de cómo está todo la actualidad de la explotación. Para esto, pues es bastante recomendable apoyarse en un PharmaSure. Posterior a eso,
ya se hace la solicitud a Global Gap, se genera un Global Gap Number, un número único Global Gap, que es para identificar a este productor, y luego pues el productor se tiene que abocar con los organismos de certificación que estén disponibles en su región, en este caso en Nicaragua, y pues ahí sí que tocará utilizar o recibir propuestas económicas de cada uno de estos organismos de certificación y optar por la que mejor convenga, ¿no? En cuanto a los costos como tal, Global Gap tiene un fee que también está visible dentro de los documentos de Global Gap, en la página de Global Gap. Estos fees pues van prácticamente diferenciados según la cobertura de área que se va a certificar. Al mismo tiempo, se diferencia por producción a campo abierto y producción protegida o por invernadero. Los valores pues van cambiando según la extensión. Por ejemplo, te puedo decir que para 50 a 100 hectáreas, el costo anual de la certificación para Global Gap es entre 80 a 100 euros. ¿Ya? A eso hay que sumarle el costo que representa la certificadora, el organismo de certificación. Ese, como les digo, pues puede ser bastante variable. Mi recomendación en este caso siempre es abocarse a aquellos organismos de certificación que estén presentes en la región, que estén dentro de la región, o Nicaragua en este caso, o que estén trabajando en la región, porque de repente hemos tenido productores, sobre todo hace muchos años atrás, hace te digo unos 10 años quizá, que teníamos a un productor en Honduras, por ejemplo, y su certificador venía de Perú o venía de Brasil. Entonces, obviamente, el costo de esa certificación pues es mucho más considerable a tener a un certificador en El Salvador o en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso sí ya queda más del lado del organismo de certificación, pero pueden identificarlos también dentro de nuestra página web, ¿verdad? Otra parte que creo que entendí por ahí, preguntaban acerca si GRASP es aplicable también a sistemas de gestión, también es aplicable a opción 2, ¿verdad? Entonces, solo para que también tengan una idea de acerca de los niveles de cumplimiento que les hablaba anteriormente, recordemos que GRASP es un análisis de riesgo y derivado de ese análisis de riesgo, pues se va a contar con cierto puntaje. ¿Ya? Ese puntaje va a definir el nivel de cumplimiento que va a tener el productor, ¿verdad? De esa cuenta tenemos un cumplimiento total, uno de donde se van a necesitar mejoras, un no cumplimiento, pero se toman algunas medidas, y el más bajo que es un no cumplimiento, ¿verdad? En este caso, así como vemos nosotros esos niveles de cumplimiento, es como el mercado, mi comprador, va a poder tener acceso a esa información, ¿verdad? Luego, solo déjame también saltarme a esta parte que son los puntos de control. Yo creo que esta parte también va a responder un poco acerca de la pregunta que hacían anteriormente. Yo mencionaba que tenemos 13 puntos de control adicionales. Esta es la manera en la que están distribuidos dentro del add-on, ¿verdad? Representación de los empleados, derechos legales, registros escritos, derechos de los menores, las horas de trabajo. Y luego tenemos uno que ya es específico para la integración en el sistema de gestión o grupos de productores, y uno adicional que es el beneficio social adicional para los trabajadores, ¿verdad? No sé si me queda ahí algo más, Soraya, en la pregunta. Sí, Juan Gabriel, ¿podrías continuar con las láminas que estaban pendientes? Y yo luego continúo con el resto de preguntas. Perfecto, perfecto. Sí. Ok, entonces me regreso para acá. Sí. Hablábamos acerca de las guías de interpretación nacional, ¿verdad? Y vemos cómo estas guías prácticamente ayudan a armonizar todos los puntos de control de la criteria de cumplimiento de GRASP, ¿verdad? Estas guías de interpretación nacional son aplicables también a cada versión de la normativa IFA que se va realizando, ¿no? De hecho, aquí pues hago un paréntesis también, y ya ANIFOA, junto con ANIFOA, pues se está trabajando en la elaboración de esta guía de interpretación nacional, que espero realmente no vaya a demorar mucho, pero prácticamente es un proceso bastante fácil, sobre todo que son 13 puntos de control. Entiendo que ya pues APEN se ha dado la tarea de tener pues toda la
la mesa lista para poder realizar esta guía de interpretación nacional y pues seguramente pronto podemos contar con ella, ¿verdad? Aquí también cabe recalcar que todas estas guías de interpretación nacional incluyen las leyes nacionales, ¿verdad? Y cada cambio debe incluirse. Aquí es importante también resaltar que GRASP, si bien está enfocado en temas de leyes de la OIT, no está por encima de ningún tipo de ley local, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el claro ejemplo que hablaba acerca de la mayoría de edad y el trabajo, si el add-on dice eso, pero la ley en Nicaragua tiene una definición distinta, esa es la que va a regir, ¿verdad? Luego, pues estas guías de interpretación son desarrolladas y son actualizadas cada tanto por parte de grupos técnicos de trabajo, por parte de certificadoras u otros, ¿verdad? Y todo esto pues siempre está alojado en la base de datos, para los que nos preguntaban también por ahí. En la base de datos se pueden encontrar también todos los documentos de GRASP, se pueden encontrar también las guías de interpretación nacional en el caso que ya estén elaboradas, y también van a poder ver cuáles son los pasos que conllevan a la adopción de GRASP. De la misma manera que vemos acá en esta diapositiva que dice 3 pasos para GRASP, tenemos los 5 pasos para IFA, ¿verdad? Entonces, los invito también para que puedan visitar esa página y vayan viendo toda esa información. Ahora bien, documentos de apoyo. Global Gap también provee toda esa información en los documentos de apoyo para la implementación de GRASP, ¿verdad? Nuevamente, pues aquí están todas, no solo están las guías de interpretación nacional, sino también están todos los documentos que son el checklist, por ejemplo, para que el productor pueda conocerlo y pueda realmente verificar en qué nivel de cumplimiento se encuentra previo a optar a la verificación de una auditoría, ¿verdad? Entonces, esto pues definitivamente lo hace mucho más práctico, le da como que más facilidad al productor para que pueda implementar el add-on, ¿verdad? Los documentos normativos que podemos encontrar nuevamente, las normas generales de GRASP, todo esto está contenido dentro de la página web también, los puntos de control, los criterios de cumplimiento, la lista de verificación, tanto para productor individual opción 1, como para grupo de productores opción 2, que era prácticamente lo que también nos consultaban anteriormente, así como las guías de interpretación nacional en el caso de que ya estén elaboradas y que existan, ¿no? Ok, cuanto a documentos de apoyo, los documentos de apoyo pues prácticamente son todos aquellos que cubre la normativa nacional. Dentro de estos documentos está la Constitución Política, el Código del Trabajo, los convenios de OIT, la resolución 1677 de actividades peligrosas para menores. Todo esto está contenido dentro de los documentos de apoyo bajo los cuales está elaborado prácticamente todo el add-on, ¿verdad? Luego, pues también el convenio de libertad sindical y edad mínima de admisión al trabajo. Hablaba anteriormente, bueno, me adelanté a hablar acerca del sistema de cumplimiento de GRASP y mencionaba que consiste en distintos niveles o diferentes niveles de cumplimiento según el sistema de puntuación que el productor logra alcanzar. Este se calcula por cada punto de control según las respuestas de los subpuntos de control de la lista de verificación. Es decir, cada vez que se va a evaluar un punto de control, este está ponderado según sea el punto de control y se le va asignando esa puntuación al productor. Y de esa cuenta los niveles de cumplimiento son como los que vemos a continuación y es de esa manera en la que se hace visible también para el mercado. Ok, en cuanto a la lista de verificación de GRASP como tal, el módulo add-on de GRASP cuenta con 13 puntos de control y estos están divididos en submódulos para dar más entendimiento al criterio. Y también se incluye una gráfica para apoyo de evaluación, ¿verdad? Esto también lo pueden encontrar dentro de los documentos de Global Gap, dentro de la página de Global Gap. Y vamos a ver ahora cómo se dividen estos submódulos. La dinámica bajo la cual se va a verificar o a implementar este add-on es mediante los procesos que vemos acá. Hay una verificación de documentación por parte del auditor, hay una verificación in situ o en la explotación, en la finca. Existe también una entrevista con el responsable de la compañía. Este responsable de la compañía pues, puede ser el dueño o el gerente. Existe también esta entrevista con el responsable de la implementación
la persona que está implementando o que está a cargo de hacer toda esta implementación. Y luego existe también una entrevista con el representante de los trabajadores, ¿verdad? Cuando el add-on se refiere a representante de los trabajadores, no significa que necesariamente tenga que existir como tal, vamos a llamarlo así, aunque de repente creo que por nuestros rumbos de un tanto de miedo, pero no me estoy refiriendo precisamente a un sindicato como tal, ¿verdad? Precisamente es a una persona que es la encargada de tener esa comunicación entre el resto de trabajadores y la persona responsable de la compañía o de la implementación, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta lo que se busca es tener esa comunicación o asegurar que esa comunicación está fluyendo dentro de todos los actores de la explotación, ¿verdad? Ahora sí, anteriormente les mencioné ahí los temas clave para cada uno de los puntos de control, pero veamos ahora también cómo son o cómo se van subdividiendo, ¿verdad? Hablábamos de la representación de los empleados. Esta se va a referir específicamente a representante de los empleados y el procedimiento de reclamaciones que puedan existir. Dentro de la documentación, de toda el add-on, vamos a poder encontrar a detalle a qué se refiere un procedimiento de reclamaciones. Pues puede ser desde un buzón de reclamaciones en la oficina de la finca o en algún lado de la finca, hasta la pautación de actividades de reuniones con los trabajadores pues, semanalmente, ¿verdad? Esto realmente es bastante dinámico, es bastante abierto, entonces permite que el productor realmente pueda adoptarlo en la medida que realmente él pueda, ¿no? Luego tenemos el tema de derechos legales y este va específicamente a la autodeclaración de buenas prácticas sociales y al acceso a las normas laborales del país, ¿verdad? A los registros escritos se refiere específicamente a que existan físicamente todos esos contratos laborales, todos esos recibos de pago, toda la evidencia salarial que pueda existir dentro de la explotación. Derecho de los menores, esto se refiere al no empleo de menores y al acceso a la educación escolar que sea obligatoria. Es decir, esto contenido dentro de una guía de interpretación nacional lo hace más asimilable para el productor para que lo pueda implementar, ¿verdad? Entonces, realmente son temas que son bastante flexibles y sobre todo, pues que van a ser disponibles para ser adaptados de una manera pues más real según el país donde se vayan a adoptar, ¿no? Luego tenemos el horas de trabajo, que esto va específicamente a sistemas de control de horas y a las horas de trabajo y descanso. Nuevamente, esto es documentación, ¿verdad? Se necesita que exista esa documentación donde efectivamente se describa el control de horas que se están laborando y los descansos que se están asignando también. Para grupo de productores, solo aplica la integración con el sistema de gestión de calidad. Esto pues prácticamente es algo aplicable solo al grupo de opción 2. Y por último, la recomendación, que es un punto de control que es recomendado, que es el beneficio social adicional o recreacional que se le puede estar otorgando a los productores en finca. ¿Ah? Algo a lo que hay que estar muy familiarizado son con las definiciones de GRASP. Por ejemplo, aquí tenemos las claves que son productor, que productor siempre va a ser una sociedad legal registrada que es propietaria de una producción, justo y tal como se define ya dentro de IFA, ¿verdad? La administración de la empresa, pues prácticamente es la responsable de las operaciones productivas y los empleados, y al empleado se va a conocer como la persona con un contrato laboral, ¿verdad? Se tiene que tener en cuenta las situaciones específicas de los subcontratistas. Eso es un caso aparte, pero también tiene que estar documentado y tiene que estar identificado. Si no hay empleados, se necesita también hacer una autodeclaración de que no hay empleados. Esto aplica en aquellas fincas, por ejemplo, donde puede ser una explotación familiar, ¿verdad? Donde no existe definitivamente una persona fuera del núcleo familiar inmediato que esté trabajando en la finca. En ese caso, pues, se tiene que hacer esta autodeclaración para justificar que no hay empleados en la explotación. Familiares directos, pues son los más inmediatos al productor, dejando de lado tías, tíos, primos, etcétera, y todo lo que viene después de esto, ¿no? Representante de los empleados, lo mencionaba anteriormente,
no significa realmente conformar un líder sindical o un sindicato como tal, ni mucho menos, sino más bien es esa figura que es un facilitador y un mediador, incluido en situaciones concretas, para trabajadores temporales, subcontratistas, e incluso para aquellos con una lengua materna diferente. O sea, es esa persona que va a hacer la conexión con el resto del grupo de trabajadores. Y como subcontratistas tenemos a los trabajadores bajo contrato con una agencia, una empresa contratista de recursos humanos o un productor, alguien que está pues, prácticamente fuera del payroll de las operaciones de la finca, pero que sin embargo guarda esa, vamos a ver, esa parte laboral de una manera indirecta con la explotación, ¿verdad? ¿En qué casos aplica GRASP? Aplica en los casos que el productor está certificado IFA Global Gap, en casos donde deben de existir trabajadores en algún momento del año, ¿verdad? Puede ser que hayan fincas donde no hay trabajadores formales o dentro del día a día durante todo el ciclo, pero quizá pues pueda ser, por ejemplo, durante cosecha si tienen alguna cuadrilla de trabajadores que ya están fijos dentro de eso. Para esos casos sí existe, sí aplica. Y empresas familiares que emplean al menos a un trabajador que no es familia, ¿verdad? En la base de datos Global Gap se van a identificar a los productores que han realizado las evaluaciones DRASP. Aquí es donde vemos específicamente cómo es que se va a hacer visible ese cumplimiento en la base de datos de Global Gap. Aquí recordemos que teníamos los niveles de cumplimiento según la puntuación que va a tener el productor y en la esquina o en el recuadro, en la esquina inferior izquierda, vemos de qué manera está esto reflejado dentro de la base de datos, ¿verdad? Se define el esquema, el add-on que ha aplicado, ¿verdad? Tiene un acceso al PDF también para ver los niveles de cumplimiento y pues prácticamente esto es lo que lo hace visible con el comprador o con el mercado y obviamente el productor está también en la capacidad de poder ir descargando esa justificación o esa verificación para poderla tener disponible también dentro de la documentación en finca, ¿verdad? El comprobante de elaboración de GRASP prácticamente muestra toda la información de la empresa o de la finca y el informe de elaboración basada en la lista de verificación. Este es un ejemplo de cómo se va haciendo visible todo esto. Prácticamente aquí ya está toda la radiografía, llamémoslo así, de la verificación del productor en cuanto a este add-on, ¿verdad? Ok, por mi parte, yo creo que no los canso más ahí con más términos de esto. Nuevamente los invito a que visiten la página de Global Gap, www.globalgap.org. En la sección de documentos ustedes pueden encontrar todos los documentos relacionados a este add-on y los demás que tenemos disponibles, así como el proceso de implementación de IFA como tal. Luego, pues nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias de nuevo, Pen. Para mí realmente es un gusto siempre participar con ustedes en esto. Comparto acá mis datos en caso pues tengan alguna duda adicional. Y Soraya, vuelvo contigo en caso tengamos ahí algún tipo de consulta o comentario. Sí, gracias Juan Gabriel nuevamente por este gran aporte que has brindado al sector de nuestro país. Y acá efectivamente tenemos unas preguntas, vamos a leer de 3 en 3. La primera dice, ¿en cuántos países se está implementando Global Gap? ¿Y en qué países centroamericanos tiene la tasa de productores más alta en adopción de esta norma? 2, ¿para qué otros alimentos se solicita el GRAS? ¿Es para alimento procesado o para fresco? Y que si hay puntos de control enfocados en la protección a mujeres. Ahí tienes las 3 y luego continuamos con otras 3 más. Ok, gracias, Soraya. Bueno, ahí por si se me va perdiendo alguna, quizás me das una mano ahí, Soraya. Ok. Bueno, ahora mismo estamos en 138 países presentes, ¿verdad? Distintos esquemas, desde IFA Global Gap, acuicultura, ganadería, pero realmente tenemos abarcado bastante campo ahí. La mayoría de certificados los tenemos extendidos en Europa. Esto, pues recordemos que la naturaleza de Global Gap
si vamos en su creación, fue creada a mitad de los 90s. Fue creada por un grupo de retailers y de compradores en Europa que se dieron a la tarea de buscar una implementación de buenas prácticas agrícolas. En ese entonces surgió Eurogap, ¿verdad? Como se llamó en ese momento, y comenzó a ser aplicado sobre todo en la zona de Alemania, Italia, España, pues prácticamente toda esa parte de Europa del Este. Y de esa cuenta es como mayormente pues fuimos adoptando mayor mercado, mayor demanda en Europa, ¿verdad? Para finales del 2000 ya la demanda pues fue global. Ya comenzamos a tener demanda en mercados de Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, y de esa cuenta pues ya el nombre de Eurogap cambió a Global Gap, ¿verdad? Entonces al día de hoy te digo, en cuanto a porcentaje, el 60% de certificados están repartidos entre Europa y Asia, un tanto en África también, y pues el restante lo tenemos distribuido desde Norteamérica hasta Sudamérica. En cuanto a lo que preguntaban en la distribución de certificaciones en la región de Centroamérica, te puedo decir que al día de hoy tenemos la mayoría de certificados repartidos entre Guatemala y Costa Rica. Seguidamente pues está Honduras, está Nicaragua, El Salvador. Tenemos el área del Caribe que también ha estado en constante crecimiento, sobre todo República Dominicana. En cuanto a productos, pues realmente todo el producto que es exportado fresco, pues ya lo tenemos cubierto, ¿verdad? Te digo, la mayoría de productos pueden ser vegetales orientales, tenemos papas, cítricos, tenemos en muy buena cantidad también. Frutas, pues prácticamente todas las que son de exportación, papaya, piña, melón, sandías, prácticamente pues ha ido en crecimiento también esto. También tenemos disponible certificados para cultivos de procesamiento, eso se llama CFP, ¿verdad? Esa información pues también con gusto se las puedo compartir. Aquí mis contactos nuevamente les puedo mandar mayor información de esto. CFP es una norma que va específica a cultivos que están destinados a no ser consumidos en fresco, ¿verdad? Aquí pues tenemos certificados que van en transformación de jaleas, de congelados, incluso tenemos disponible para café este esquema, ¿verdad? En menor medida pues es la demanda de este esquema, pero sí existe. Y luego GRASP es compatible o sí es aplicable prácticamente a todos los esquemas con los que estamos trabajando. Bueno, había una pregunta ahí también acerca de inclusión de género, creo yo, Soraya, ¿no? Sí, que hay puntos de control enfocados en la protección de mujeres. Mira, realmente específico en la protección de mujeres como tal, el punto de control no está, pero sí está en los trabajadores. Y es decir, si hay género femenino dentro de los trabajadores, pues los puntos de control aplican para la seguridad y la protección de la mujer, ¿verdad? Sin definirlo como género como tal. Ok, procederemos con las próximas 3 preguntas. Dice, ¿quiénes pueden optar a este Aaron Grass? ¿Debo tener una certificación previa del Global Gap o no? ¿Y quiénes certifican Global Gap en Nicaragua? Ok, ¿quiénes pueden certificar o quiénes pueden optar para el add-on de GRASP? Vuelvo aquí a esta diapositiva. Sí, es un add-on o un adendo, como bien dice su nombre, que viene a sumarse a los puntos de control que ya están contenidos dentro de IFA o de Global Gap. Por lo tanto, sí es aplicable, una de las reglas, llamémoslo así, para que se pueda adoptar, es estar certificado Global Gap, ¿verdad? Yo lo mencionaba anteriormente, por ahí dentro de los puntos de control de la norma Global Gap, de la certificación Global Gap, ya están contenidos buena parte de puntos de control de bienestar laboral. Lo que hace este adendo o este add-on es venir a reforzarlos para estar en cumplimiento con lo que pide el mercado. Entonces, respuesta corta, sí, debe estar en cumplimiento con Global Gap o certificado Global Gap. Otra es de que debe existir trabajadores en algún momento del año, ¿verdad?
en la finca, pues tienen que existir sí o sí en algún momento del año, quizás no siempre, pero en algún momento. Entonces eso me hace aplicable a esto. Y luego, para empresas familiares que emplean al menos a un trabajador que no es familia, ahí también aplica, ¿verdad? ¿Había algo más ahí, creo? Sí. ¿Quiénes certifican Global Gap en Nicaragua? Sí. Nuevamente aquí, pues, yo los invito a que visiten la página, ahí está toda la información, ahí pueden identificar ustedes los organismos de certificación que están disponibles en Nicaragua. APEN, pues, también tendrá conocimiento de esto, yo creo que Francisco podrá guiarlos también mucho aquí. Yo les puedo decir nombres de certificadoras que sé que trabajan en Nicaragua, pues está LSQA, por ejemplo, está Icontec, está FIIT, que también tiene en Nicaragua presencia, y, no sé, por ahí creo que se me escapa alguna, pero también pueden, siéntanse en la libertad de contactarme para poderles dar más información acerca de esto, si en caso no lo logran ubicar en nuestra página web. La última pregunta tendríamos acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas o documentos que conlleva el módulo GRAS? Vamos a ver cuáles son los temas o documentos que conllevan. Fíjate que no me queda tanto clara la pregunta. Dice, ¿cuáles son los documentos que conlleva el módulo de GRAS? Ok, bueno, mira, aquí por lo que entiendo es cuáles son los documentos que deben de contar o de tomarse en cuenta para poder aplicar GRASP, ¿sí? De ser así, pues prácticamente, vamos a ver acá. Ajá. Prácticamente son los documentos que también están disponibles en la base de datos de Global Gap, en la página de Global Gap, y estos pues es la norma general, ¿verdad? La norma general prácticamente es donde se encuentran todas las reglas para poder aplicar a GRASP, ¿verdad? Aquí se define bien cómo son todas las reglas del juego. Luego pues también está el documento que contiene todos los puntos de control y los criterios de cumplimiento, ¿verdad? La lista de verificación pues está disponible para opción 1 y para productores opción 2. Y en el caso que exista, pues la guía de interpretación nacional. Por ejemplo, si yo al día de hoy soy un productor en Nicaragua y quiero adoptar GRASP, lo primero que tengo que hacer es entrar a la base de datos de Global Gap, descargar la norma general, ¿verdad? Entonces, realmente pues documentarme, conocer de qué va GRASP, qué es lo que conlleva tener GRASP y todo esto, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo de hacer también, ¿verdad? Recordemos que también hay un apartado dentro del reglamento general donde a mí como productor me permite incluso hacer uso del logo del add-on de GRASP, ¿verdad? Entonces hay un apartado donde me dice cómo puedo hacer yo uso de ese add-on, de ese logo. Después de eso, yo como productor voy a descargar todo el checklist, donde voy a consultar todos los puntos de control y criterio de cumplimiento. Entonces, ahora sí, yo lo que haría en ese entonces es hacer una auditoría a lo interno, ¿verdad? Y agarrar la lista de verificación e ir viendo cómo están mis cumplimientos, ¿verdad? Entonces, yo puedo identificar ahí dónde tengo que tomar algún tipo de refuerzo, dónde tengo que hacer algún tipo de corrección. Y luego, pues también, si existe, yo voy a buscar la guía de interpretación nacional de GRASP en Nicaragua y tiene que aparecer acá. Si no existe esa guía de interpretación nacional, pues voy a tener que trabajar con la guía de interpretación, pues, normal, llamémoslo así, que está disponible, ¿verdad? Y ya, listo, esos son los documentos que yo tengo que consultar para poder alcanzar el cumplimiento de GRASP. Bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron la mañana de hoy, con quienes compartimos esta información de gran valor, esperando, ¿verdad?, que les sea de mucha utilidad. Asimismo, nuevamente agradecer a Juan Gabriel por este gran aporte para el sector agrícola de nuestro país. Y para concluir, vamos a pasar a Juan Francisco Icaza, quien es nuestro especialista en certificaciones de APEN, quien dará las palabras de cierre. Ok, bueno, primero agradecer a todos, ¿verdad?, por su participación.
Para concluir un poco, pues como se les dijo al inicio, ¿verdad? APEN es miembro socio de Global Gap y estamos en proceso de convertirnos ahorita en country partner, o sea, como socio de país de Global Gap. Lo está llevando un proceso y eso pues nos va a llevar a tener mayor contacto con Global Gap y pues con todos los socios o todas las personas pues que estén interesadas en Global Gap. Como APEN, también nosotros brindamos, pues, como se le dijo, el servicio de implementación. Nosotros, pues, en mi caso, pues yo soy Pharmature de Global Gap y pues estoy pues, al día pues con todos los conocimientos que brinda Global Gap, cada actualización, y pues estamos a la orden, cualquier cosa, duda que ustedes puedan tener en cualquiera de los documentos o alguna cosa que quieran hacer de un servicio de implementación en caso de Global Gap. En el caso, como dijo Juan Gabriel, la guía de interpretación nacional pues está en proceso de elaboración, es una guía que se hace por país. ¿Por qué se hace? Porque cada país pues tiene su normativa, como explicó Juan Gabriel, y a veces difiere un poco de la norma internacional, entonces estamos en proceso porque esto lleva a nivel de leyes pues nacionales. Entonces hay que analizar bien todas las leyes del país, todas las leyes que tienen que ver con la parte de trabajo, ley laboral, y eso es lo que se está ahorita trabajando. Esperemos ya pronto pues tener esta normativa ya lista pues para poder trabajarla mejor. También como se les dijo, la parte de los cursos, pronto vamos a tener un curso de Global Gap en la parte de frutas y vegetales y también estamos coordinando ver la posibilidad de hacer después un curso sobre lo que es grasa. En este caso, actualmente los cursos que se están llevando con Global Gap son virtuales y por lo cual pues conlleva pues que sean cupos limitados. Entonces pues las personas pues que estarían interesadas pues quizás en participar en el curso pues de frutas y vegetales o de GRAS, pues quizás nos pueden contactar para poderlos ir integrando y pues que no se queden sin su cupo porque no son grupos tan grandes. Yo les voy a dejar en el chat mi contacto, mi correo y mi teléfono por si alguien está interesado, pues, o pues también se pueden abocar a las redes sociales de APEN o pues a la página también de APEN, pero yo les voy a compartir mis contactos por cualquier persona, cualquier duda que tengan con respecto a los servicios o pues a los cursos, pues la hagan saber. Y de nuevo, pues gracias a todos por su participación y su tiempo. Gracias, Francisco. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días a todos. Gracias, que tengan buen día. Buen día.